Hola, ¿cómo están? Buenos días, bendiciones a todos. Quiero compartir con ustedes un pequeño devocional para aprender un poquito y reflexionar en eso. A veces en la vida nosotros encontramos que hay personas que de momento actúan de una manera extraña, es decir, sin ninguna explicación. Uno los ve que andan retraídos, andan un poco malhumorados, a veces callados y no quieren hablar. Y uno lo único que le viene a la mente es aquel dicho que dice que mosca le picó, ¿verdad? Lastimosamente hay personas que actúan así. En la Biblia hay un ejemplo aquí en 1 Samuel capítulo 21. Dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl, se fue a Aquis, rey de Gad. David en ese tiempo eh, era perseguido por Saúl. Saúl tenía envidia de él, quería matarlo. eh, y, y, y David huyó hacia Gad, que era un territorio filisteo. Allá estaba el rey Aquis, y cuando él llegó allá, dice que los siervos de Aquis preguntaban, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Era cierto, eso era lo que se cantaba, era como un hit parade, ¿verdad? En aquel tiempo, en todo Israel, imagina, hasta los filisteos llegaron a oír esa canción que cantaban las mujeres en Israel, de que, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso fue lo que desencadenó esa envidia de Saúl hacia David. eh, eh, Sabiendo que David estaba teniendo más éxito que él. Pero el asunto fue que cuando David escuchó a estos siervos de Aqui diciendo eso, dice aquí en el versículo 13, y cambió su manera de comportarse, disculpen, delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? David, por el mismo temor de lo que se estaba hablando, y pensó, uy, ¿qué estoy haciendo? Llegué aquí a este lugar y me van a matar, ya se dieron cuenta quién soy yo. Dice la Biblia que se fingió loco, dice que empezó a escribir, dice aquí que empezó a escribir en las portadas de las puertas y se dejaba caer la baba. Todo cambió, su conducta, su manera de comportarse como una persona demente. De manera que el rey dijo, ¿para qué me traen este hombre loco? Como si no tuviera yo suficientes dementes aquí. El asunto aquí, hermano, es que yo quiero que aprendamos una cosa. Hay personas que, como dije antes en la introducción, actúan raro. Un amigo que de repente usted lo ve actuando de una manera rara. Un vecino que usted de repente ve que no quiere hablarle. Una persona que está en su trabajo, que de repente usted dice que mosca le picó a este. E incluso en la iglesia hay hermanos que de momento ya no son los mismos y andan callados y deciden faltar a la iglesia porque, bueno, porque no saben por qué. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasa a este? ¿Qué mosca le picó? Es la pregunta que uno se hace. Y esa pregunta ese dicho, que mosca le picó, es precisamente cuando vemos personas que de repente actúan de una manera extraña, de una manera rara, ¿ve? Y poniendo a un lado que hay gente que son bipolares y que sabemos que esta es una enfermedad, el bipolarismo, y también hay personas que tienen problemas de ansiedad y de repente actúan así, pero estoy hablando de personas que están perfectamente saludables y que de repente empiezan a actuar así. ¿Por qué? Mire, en el caso de David empezó a comportarse así porque tenía temor. Tenía temor y con tanto el miedo, él empezó a actuar como si estuviera loco. Pero también yo encuentro, y pudiéramos buscar ejemplos en la Biblia, de personas que actuaron raro y cambiaron su conducta.
y es porque algunos era por envidia. A veces hay gente que por envidia empiezan a actuar así. Ellos están disconformes porque piensan que Dios es injusto y que porque Dios me trata así, y yo veo que hay otros hermanos que están bendecidos y acá mi vecino está mejor, y empezamos a actuar así por pura inconformidad, por pura, a veces hasta envidia, como dije, porque estamos frustrados y, y empezamos a agarrarlas con otras personas, ¿ve? Con otras personas que no tienen nada que ver en todo esto que nos está pasando a nosotros. Y déjenme decirle que esto es muy inmaduro, es una manera inmadura de actuar, una manera egoísta de actuar de algunas personas que, que cuando están presionados por problemas, están presionados porque bueno, no les está yendo bien, entonces empiezan a actuar así en contra de otras personas que no tienen nada que ver, a veces hasta con su propia familia, en su propio hogar, empiezan a actuar de una manera injusta con personas inocentes que no tienen nada que ver en las cosas que les están pasando. Y mire, voy a decirle algo rapidito, un consejo que les voy a decir aquí. Dice aquí en el 1 Corintios capítulo 2, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, perdón, este no es el versículo que quiero compartir. Sé que está está en 2 Corintios, perdonen, siempre digo que un tío se le muere a cualquiera, ¿verdad? En el capítulo 2 dice el versículo 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Así que Pablo está diciendo, mire, yo, en ese momento cuando Pablo está diciendo esto, su ánimo no está muy bien. Él estaba un poco triste por todo el problema que se estaba dando en la iglesia en Corinto. Pero Pablo dice, mire, si yo voy a ustedes y voy con esta tristeza, entonces yo vengo y los contagio a ustedes ustedes son las personas que alguna vez me van a alegrar a mí. Entonces, ¿cómo yo los voy a contristar si yo voy a necesitar del ánimo de ustedes? Pablo dice, esto no tiene sentido, así que yo no puedo ir a ustedes con esta tristeza, yo no puedo ir así. Entonces, Pablo era una persona que estaba pensando en las demás personas, en los otros hermanos. Él pensaba cómo animar. Nosotros no debemos ser egoístas, de andar con esos modos, esa conducta de que pobrecito de mí, mira lo que me está pasando, y encima de eso empezamos frustrados a agarrarla con otras personas que no tienen nada que ver con nuestros problemas. ¿Ve? Y cambiamos nuestra forma de ser y no les hablamos a los hermanos y no le hablamos al vecino y no le hablamos al compañero de trabajo, y andamos retraídos y andamos malhumorados y eso es una manera, repito, muy egoísta. Tenemos que pensar en la nueva persona. Entonces, acá en Santiago, Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si usted se encuentra afligido, ore al Señor, pida al Señor que le ayude. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llámelo. Si está enfermo, llámelo al anciano de la iglesia para que oren. Pero en la Biblia no hay ningún versículo que diga que cuando usted se siente así, usted vaya y empiece a agarrarla con otras personas que no tienen nada que ver. ¿Ve? Entonces seamos maduros y démonos cuenta que si hay algo que está pasando, bueno, Dios lo está permitiendo, pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos ayude a levantarnos para hacer de ánimo a otras personas, y que también nos depongamos del egoísmo y que no estemos pensando que pobrecito de mí, cuando tal vez hay otras personas que están peor que nosotros y necesitan de nuestra ayuda. Así que esta es la meditación para esta mañana. Esperamos que haya sido bendición para usted. Que Dios le bendiga ricamente. Chao. Hasta luego.